Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches. Gracias por escuchar este podcast Emprende Consciente. Y pues bueno, ojalá y puedas darle clic, te suscribas, lo compartas, porque estamos compartiendo mucha información que creemos que en esta expansión de conciencia nos pueden venir bien a todos. Y hay veces que estas chispas de conciencia, como yo las llamo, pueden surgir de cualquier información importante que estemos viviendo, compartiendo, escuchando. Y hoy me gustaría compartirte una información muy interesante. Hace tiempo en nuestro grupo de lectura compartimos y leímos, evidentemente, el libro de El arte de hacer preguntas de Mario Borghino. Mario Borghino, en su libro El arte de hacer preguntas, hace una exploración sobre la importancia de formular preguntas poderosas, efectivas, utilizándolas como una herramienta que nos pueda dar información en nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional. Y pues argumenta que las preguntas son fundamentales para el aprendizaje, la creatividad y, por supuesto, la toma de conciencia, la toma de decisiones. De repente me pregunto cómo hacer algo, cómo hacerlo mejor, y nos da opciones de diferentes preguntas en diferentes temas. A través de este libro, Mario nos ofrece diferentes estrategias para mejorar la calidad de nuestras preguntas, porque el hacer preguntas poderosas también tiene su chiste. Eh, en este mundo en el que vivimos, que nos rodea, podemos hacer o tener una mejor comprensión de nosotros mismos como nuestro emprendimiento, que es lo más importante, y evidentemente de todo lo que estamos experimentando. El libro tiene una estructura en que habla del autoconocimiento, de hacernos preguntas introspectivas, considerando que el mejor aprendizaje, la mejor información viene de dentro de nosotros mismos, hacia afuera. Preguntas sobre creatividad, de resolución de problemas, de comunicación. Entonces, en este punto, él enfatiza que aprender a hacer preguntas adecuadas va a podernos ayudar a mejorar la calidad de nuestras decisiones, nuestras relaciones en la empresa, en nuestro trabajo, en donde estemos en general y evidentemente mejorando nuestra vida. A mí me encantaría que tú hicieras en este momento para darte 5 tips para hacer mejores preguntas en cada esfera de la vida. Y esto incluye, ¿qué? Preguntas. Pues que tomes un cuaderno, una pluma y que en este momento empieces a hacer una escritura. Escribir es importantísimo y te digo algo que no es tan secreto, que escribir nos trae muchísima información de nuestro propio ser, de nuestro interior. Nuestra alma nos puede dictar qué hacer, cómo hacerlo mejor, porque traemos toda la información que requerimos para las situaciones que estamos viviendo cada día. Entonces, con respecto a nuestra vida personal, nos podemos preguntar, y aquí puedes anotar las preguntas, y bueno, obviamente darle stop en cada una para que las puedas anotar. Y si estas te vienen bien, pues hacértelas en esta escritura. ¿Cómo las vas a contestar? Simplemente vas a hacer la pregunta en forma escrita, tomar un momento de tiempo y si algo llega como información, lo escribes también, aunque no sea lógico tal vez, no importa. Aquí lo más importante es que sin juicios haga el ejercicio, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué te parece que empecemos? La primera pregunta respecto a la vida personal es, ¿qué es lo que realmente quiero lograr en mi vida? ¿Cuál es mi deseo más importante en mi vida? Y esta pregunta es muy poderosa.
Y es una de las preguntas que si yo me la contesto de forma honesta, de forma humilde, de forma sin juicio, voy a tener una información poderosísima. Y ¿sabes algo? Cuando yo he podido contestar estas preguntas, hay veces que sí, me cuesta mucho trabajo, pero cuando he podido hacerlo, he podido lograr tener mucha más paz, más calma. Es como si sacara un peso de encima de mi emoción, de mi cuerpo, de algo que no estoy entendiendo y me permite tener más paz. Entonces, puedes reflexionar sobre esos verdaderos deseos que tienes, pues a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Lo primero que te llegue. Otra pregunta respecto a la vida personal, ¿qué me hace feliz y cómo puedo incorporar más de eso en mi vida diaria? ¿No? Eh, por ejemplo, si me hace feliz dar una clase, preparar un tema, compartir información en mis grupos, con mis amigos, con mis compañeros, eso a mí me hace muy feliz. Entonces, si lo hago a diario, pues estoy alimentando esa felicidad. Y claro, no es que viva todo el tiempo feliz, porque hay momentos donde pues otras emociones las percibo, las llegan, las vivo. Sin embargo, también, pues de alguna manera las puedo identificar y disfrutar, ¿no? Hay otra pregunta, ¿cuáles son mis valores fundamentales y cómo vivir de acuerdo a ellos? ¿Cuáles son mis valores fundamentales y cómo puedo vivir de acuerdo a ellos? Em, Puedo hacerme una pregunta como, por ejemplo, ¿qué me está impidiendo alcanzar mis metas personales? O sea, es decir, si ya sé qué quiero, ¿hay algo que me está impidiendo alcanzar mis metas, mis sueños, mis deseos? ¿Cómo puedo mejorar mi bienestar físico y emocional? Ya tenemos un podcast, en el podcast, un episodio con la doctora Navero que nos da tips de cómo mejorar, de cómo amarnos a nosotros mismos, de qué es lo importante dentro de este interior físico que podemos conectar. Estaremos en otro hablando de emociones. Sin embargo, hacerme esta pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi bienestar físico y emocional? Me va a dar muchísima información. En la vida personal, una pregunta que puedes hacerte es, ¿qué habilidades necesito desarrollar para avanzar en mi carrera? Muchas veces las tenemos identificadas. Bueno, yo soy hábil para hablar, yo soy hábil para compartir, yo soy hábil para aprender, yo soy hábil para, por ejemplo, aprender idiomas o hacer cálculos o análisis. Hay veces que no lo tenemos claro, pero probablemente esas habilidades que en este momento tengo muy identificadas todavía no me sirven para hacer algo más o necesito desarrollar otras. Entonces puedo justamente hacer esta pregunta. ¿Qué habilidades necesito desarrollar para avanzar en mi carrera, en mi negocio, en este emprendimiento? ¿No? Entonces es una pregunta importante. La siguiente es, ¿cómo puedo aportar más valor a mi equipo, a mi trabajo, a mi empresa, con mis colaboradores, con mi familia, ¿no? También todo se unifica, todo se junta, entonces es importante también hacerlo. Otra pregunta poderosa es, ¿cuáles son mis objetivos profesionales a corto y largo plazo? Mis objetivos profesionales a corto y largo plazo. Bueno, pues yo quiero, a lo mejor es aprender o mejorar cómo hablo un idioma para poder contactar con socios en el extranjero o con mis jefes en otros países. O a corto plazo, ¿qué otra cosa yo puedo? Que va obviamente de la mano con las habilidades, pero con objetivos de que pues de a lo mejor ganar más dinero, expandir mi empresa a otros países. Hay que hacerse la pregunta en base a lo que en este momento estoy viviendo. Otra pregunta es, ¿estoy satisfecho o satisfecha con mi trabajo actual, con lo que estoy haciendo? Yo recientemente hice unos cambios en mi vida profesional y justo porque empezaba a preguntarme eso, o sea, ¿hay algo más que me quiere mover que no estoy encontrando? Y cuando haces la pregunta, sucede
mágicamente, que lo encuentras. Alguien te lo dice, algo encuentras, algo lees. Recordemos que lo más importante es estar conscientes, estar atentos de qué estoy recibiendo. Si yo estoy presente, que recordemos que esa es la base de la conciencia y de expandir mi conciencia, estoy presente en el momento en el que estoy viviendo, eh, puedo recibir una llamada, puedo recibir una información, un correo electrónico, o si voy manejando, puedo ver un espectacular o escuchar algo en la radio o en el programa o en el podcast que estoy escuchando, que me den una pauta para yo poder entender qué sigue en mi vida, ¿no? Entonces, es la importancia de estar consciente y de estar presente. Evidentemente que cuando yo hago las preguntas, no es que esté pensando todo el tiempo en las preguntas, es por eso las escribo, es decir, las pienso, las conecto, las escribo, permito que algo de información llegue a mí, pero la información va a seguir llegando. Entonces después regreso, por eso escribir, muy importante, a mis preguntas y las vuelvo a preguntar. Y vuelvo a conectar en este ejercicio de escucharme. ¿Ok? Por ejemplo, otra pregunta, ¿qué red de contactos puedo construir para mejorar mi desarrollo profesional? Es decir, si hay agrupaciones, si hay cámaras de, por ejemplo, Canacintra, Coparmex, etcétera, donde las que yo pueda hacer o buscar un desarrollo profesional, porque conozco más personas, conozco empresarios, conozco personas que están en constante desarrollo y que me pueden traer muy buena información, ¿no? Porque evidentemente seguir estableciendo relaciones profesionales que tengan un significado más allá permiten crecer, recordando que también es importante estar en un proceso de constante proyección de mis deseos. Por eso, la primera pregunta de ¿cuál es mi verdadero deseo en mi vida? Por ejemplo, en la vida familiar, que es otra de las esferas, hacerme esta pregunta. ¿Cómo puedo fortalecer una relación con cada miembro de mi familia? O mi relación con cada miembro de mi familia. Fortalecer, ¿cómo puedo fortalecer mi relación con cada miembro de mi familia? Y pues ahí es dependiendo del punto en donde estés, con mi esposo, mi pareja, mis hijos, mis papás, mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Vivimos en ciertos momentos que en nuestros procesos de vida, en nuestros tiempos de vida, en los que las relaciones o ciertas relaciones pueden ser más importantes, ciertas relaciones más importantes que otras. Sin embargo, ahí lo que yo puedo justamente hacer es buscar cuál requiero fortalecer más en ese momento de mi vida, ¿no? Dedicarle un poquito de tiempo a cada miembro de mi familia, porque de repente, por ejemplo, si estoy mucho en mi trabajo, en mis actividades, en lo que yo estoy buscando, pues pueda estar dejando un poco la comunicación con mi pareja, con mis hijos, etcétera. Por eso, estar presente o buscar estar el mayor tiempo presente, si estamos en una comunicación, en una comida, en el momento de la comida, el desayuno, donde estamos conviviendo, pues estar ahí, ¿no? Estar con las personas. Mm, por ejemplo, otra pregunta, ¿cuáles son las prioridades y valores de nuestra familia? Cada familia es diferente, tenemos pues esta cultura familiar muy clara, ¿no? O no, hay veces que no, pero bueno, ya sabemos cómo es la tendencia de la familia, y esto me va a permitir definir, comunicar con mayor claridad mis valores o los valores familiares con las metas familiares, porque igual como familia tenemos metas o tenemos cosas que queremos alcanzar. De forma individual tenemos cada una, pero como familia también. Y esas metas, cómo se empatan con esta vida, estas metas personales de cada uno. O sea, entender cómo van, cómo las podemos llevar. Otra pregunta, ¿cómo manejamos los conflictos y cómo podemos mejorar? Los conflictos en la familia, pues bueno, me pueden traer o pueden venir desde mis conflictos personales. Entonces, de repente puedo preguntarme también qué conflictos personales específicos me están trayendo conflictos con mi familia. Esto nos va a permitir traer más resolución a situaciones con la misma familia, ¿no? Y pues hay
hay que buscar que todos nos sintamos escuchados. Eso es muy importante. Otra pregunta puede ser, ¿cómo podemos apoyar mejor los sueños, ideas, metas, aspiraciones de cada miembro de la familia? Porque algunos seremos como muy de que comuniquemos fácilmente, otros no, pero todos vamos a tener un deseo, un propósito que lograr. Si podemos identificar cada uno nuestro propósito y compartirlo, pues eso es muy valioso. Pero ¿cómo sucede? Preguntando, haciendo preguntas poderosas. Y este mismo ejercicio que estamos haciendo aquí lo podemos hacer en familia, justamente con, no sé, a lo mejor 5 preguntas en uno de las esferas más importantes que creamos que nos viene bien como familia y los escribamos. ¿Qué te parece eso, no? Respecto a la vida social, bueno, ahí, por ejemplo, yo puedo identificar qué tipo de relaciones quiero cultivar en mi vida. En este momento, pues yo ya identifiqué qué deseo, qué me gustaría desarrollar, cómo puedo estar mejor con mi familia, qué pasa con mi vida profesional y cómo empato mi vida social. Todo requiere tener que ver y de forma congruente, de forma que haya una sincronía entre todo lo que yo estoy haciendo y entre todo lo que estoy diciendo, pensando, sintiendo, para que evidentemente eso se proyecte con lo que estoy viviendo y que todas estas áreas y esferas de mi vida sigan con ese mismo proceso. Entonces, si me pregunto qué tipo de relaciones quiero cultivar en mi vida, pues voy a poder identificar los valores de estas amistades, las personas que se están acercando. Seguramente has visto o te has percatado. Y si no, tal vez te percates en algún momento de que de repente conocemos a alguien, tenemos como mucha actividad, relación social o de trabajo, y de repente como que nos separamos, desaparece esa persona. Sin embargo, yo creo que justamente son las personas que vienen bien para los momentos que estamos viviendo en ese momento. Entonces, aprovechemos haciendo esas preguntas. ¿Cómo puedo ser un mejor amigo o amiga? Yo, en mi caso, ¿cómo puedo ser mejor amiga? ¿Cómo puedo conectar con mis amigas y poder dar más de mí, ¿no? Otra pregunta, ¿qué actividades sociales disfruto más y cómo puedo ser más de ellas? Por ejemplo, si a mí me gusta el senderismo. Entonces, una actividad que también se hace en forma social por los grupos. Entonces, ¿cómo las puedo disfrutar más? ¿Qué más puedo conectar con las personas, no? La participación en eventos me permite hacer y tener más crecimiento. También puedo preguntarme, ¿estoy dedicando suficiente tiempo a mis relaciones sociales? Hay personas que hoy, ya, pues, después de lo que vivimos en pandemia, después de que ha cambiado mucho nuestra vida, dejamos de tener pues reuniones, fiestas, el ver a nuestros amigos. Entonces, ya podemos retomar eso y ver cómo me llenan, que también yo cómo puedo llenar a otros en esas relaciones. Hacerme preguntas, por ejemplo, también la parte del desarrollo personal, ¿no? Eh, y ahí puedo preguntarme qué me gustaría o qué quiero aprender en los próximos 3 meses, 6 meses, a lo mejor hacer una carrera, em, y definir puedo preguntarme cuáles son mis fortalezas y cómo puedo potenciarlas. Yo soy convencida de que dentro de todas las inteligencias que existen, que son, bueno, se manejan 7 inteligencias, ¿no? Sin embargo, hay veces que yo puedo decir, híjole, yo la verdad es que en la parte de matemáticas, pues como que me cuesta. Si esa me cuesta trabajo y no es una habilidad que yo requiera para estos momentos en mi vida, para lo que voy a desarrollar, identifico las habilidades que ya tengo y esas las potencializo. ¿Para qué? Para que eso me permita crecer. Si veo que hay una que viene bien fortalecer o mejorar, y que en este caso pueda ser la parte matemática, de análisis de números, etcétera, pues entonces me dedico a fortalecerla, ¿no? Entonces, y ahí la siguiente pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué hábitos me están frenando y cómo puedo cambiarlos? Hay hábitos en la vida que me pueden frenar, que me pueden detener.
requiero identificarlos. Entonces, hacer la pregunta, escribirla y reconocer que a lo mejor estoy procrastinando más en lo que no requiero procrastinar, porque procrastinar también puede ser bueno en algunas cosas. Pero si lo estoy haciendo en algo que no me viene bien, entonces detectarlo y buscar cambiar, ¿ok? Seguir reconociendo esos hábitos que no me vienen bien, que son más negativos, y puedo yo desarrollar algún plan de cómo hacer los cambios. A lo mejor no de fregadazo cambiar todo, sin embargo, sí, los más importantes, los que más forma más negativa o que no me están viniendo mejor para lo que yo deseo, esos identificarlos y hacer primero ese cambio. Otra pregunta en el desarrollo personal es, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort? Llega un momento en nuestra vida en el que ya me siento a gusto, ya aquí como que me sigo moviendo. Ver si realmente mi deseo me está llevando a que siga ahí o ya es momento de hacer un cambio. Yo soy convencida de que todo cambio viene bien, aunque aparentemente no lo vea en principio, todo cambio es para mejorar. Entonces, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort para poder a lo mejor empezar a tomar pequeños riesgos, pequeños cambios, pequeñas acciones que me permitan salir de esa zona, ¿no? Ver qué me está dando más miedito para hacer y para desarrollar, en ese me puedo enfocar. ¿Y qué experiencias nuevas me gustaría vivir, quiero vivir, deseo vivir? Creo que ahí las palabras son claves también en las preguntas para que justamente yo pueda darme en el punto que me llegue más, en el que ay, me haga como cosquillita, esa es la pregunta que me viene bien. Entonces, bueno, ojalá estos tips, estas preguntas en estas áreas de la vida, que obviamente pueden ser en todas las áreas de la vida, hagamos preguntas poderosas. Cuando yo me empiezo a hacer preguntas poderosas, más vienen desarrollándose otras preguntas poderosas a la vez. En sistemas de calidad hay una forma de corroborar por qué sucedió algo y son al menos 5 preguntas. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué sucedió esto? Entonces, volver a preguntar hasta llegar al fondo de eso. Entonces, te invito a que hagas preguntas poderosas y que de tu vida conectes con este poder, el poder que todos tenemos de nuestro pensamiento, emoción, palabra y acción, y que lo utilices en mejorar cada día. Así es que te deseo lo mejor, que sigas mejor y mejor cada día y nos sigas escuchando en este podcast de Emprende Consciente. Muchas gracias. Bye. Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti.